A medida que el conflicto en Ucrania se alarga en el tiempo, crece la contestación a lo largo y ancho de Europa, provocando un distanciamiento entre un pueblo harto de padecer las consecuencias y una élite política que se siente ajena a su sufrimiento. En el caso de Francia, ahora ya no son solo los ciudadanos los que alzan la voz diciendo basta. Ahora también hablan claro los principales líderes políticos, sindicales y sociales que lideran la oposición a Macron. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Aumenta en Francia la contestación a seguir alimentando indefinidamente el conflicto en el este de Europa que está provocando una crisis social entre el pueblo trabajador francés como no se veía en décadas. A las protestas cada vez más masivas de trabajadores se suman ahora periodistas, sindicalistas y políticos de todos los colores que piden dejar de enviar armas para propiciar un proceso de paz. Además, las protestas van acompañadas de una argumentación con base histórica y política que suponen una ruptura absoluta del relato de Washington y que acríticamente repiten como loros sus peones en Europa. Pues todas estas personas y grupos políticos que alzan la voz dicen comprender la visión del país del oso cuando alegan que las políticas de la OTAN representan una amenaza para su seguridad y que fueron el detonante del conflicto en Ucrania. Además está el hecho de que hablamos de personalidades de primer orden en el liderazgo político y social de Francia, incluidos todos los principales líderes políticos actuales fuera del entorno de Macron. Pues se han sumado a estas críticas contra el envío de armas y el relato de la OTAN, ni más ni menos que los tres candidatos que quedaron por detrás de Macron en las elecciones presidenciales francesas celebradas en 2022. Hablamos de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon y Éric Zemmour, que juntos sumaron en la primera vuelta de las elecciones el 52.17% de los votos, o dicho de una manera más clara, la mayoría absoluta de los votos. Pero es que además de estos actores políticos de primer orden, también hay que sumar a otros líderes de partidos minoritarios e incluso a ministros de gobiernos anteriores, como la socialista Ségolène Royal. En el caso de la exministra de Mitterrand, dijo literalmente: el envío de armas a Ucrania impide comenzar un proceso de paz, sumándose así a la opinión de los principales líderes políticos cuyos votos representan a la mayoría de franceses. Pues no hay que olvidar que en las elecciones al Parlamento francés que siguieron a las presidenciales, nuevamente los partidos de los políticos citados sumaron mayoría absoluta. De hecho, el partido de Macron gobierna en minoría. Otros dirigentes políticos fueron incluso más lejos, posicionándose directamente con el relato ruso, argumentando que el país del oso tenía todo el derecho a sentirse amenazado por el avance de la OTAN y de actuar en consecuencia. Por esta causa, justificaron sus posicionamientos favorables al país del oso. Así, por ejemplo, el anterior primer ministro conservador, François Fillon, dijo literalmente, al ser cuestionado por un medio por seguir comerciando en Eurasia: mis contratos y relaciones personales en Moscú son claros y legales, y si quiero vender paté o chicharrones en Moscú, pues los vendo y santas Pascuas, dejando muy claro de este modo su posición absoluta a sancionar al país del oso. Pero la contestación al relato oficial de la OTAN también alcanza de lleno a los líderes de los principales sindicatos y varios de los intelectuales franceses más reconocidos y apreciados por la sociedad. Hablamos de personalidades tan prestigiosas en Francia como el doctor en sociología Emmanuel Todt o la reconocida historiadora Hélène Carrère-Dancause, especialista emérita en historia de Rusia. De hecho, es tal la dimensión que alcanza la contestación al relato oficial que el semanario Le Point, uno de los más importantes de Francia, publicó un artículo de más de 100 páginas haciendo referencia a este hecho ya incontestable. Con el título Rusia, un imperio en guerra, el semanario desgrana en sus más de 100 páginas los nombres de las principales personalidades que confrontan el relato de la OTAN, a los que denomina esos franceses que defienden a Moscú.
Y es que por si fuera poco, toda esa contestación también llega a las más elevadas esferas militares francesas, como es el caso del general Dominique de la Warre, anterior jefe de inteligencia en el Estado Mayor francés. Y es que el general de la Warre se hizo eco ante la opinión pública francesa del informe del Mossad israelí, que daba cifras demoledoras de destrucción del ejército ucraniano y de su evidente incapacidad para vencer en este conflicto. Y de igual manera que el resto de personalidades no se dejó intimidar ante la presión de determinados medios por hacerse eco de dicha información y dejó bien claro que nadie iba a amordazar su libertad de expresión. Por todo lo anterior, resulta evidente que en Francia hay un movimiento de fondo a todos los niveles demasiado importante que pide dejar de armar a Ucrania como paso previo para poder avanzar en un proceso de paz. E igualmente es evidente por la importancia de los actores que realizan la demanda y los millones de personas que representan que el actual gobierno del presidente Macron no va a poder desentenderse mucho más tiempo de atenderlas. Se suman de este modo los principales líderes franceses a la larga lista de personalidades que en Europa se niegan a sumarse a un relato propagandístico que cada día que pasa se hace más difícil de sostener. Ahora, solo falta que Macron, el único actor importante que todavía mantiene en Francia el relato de la OTAN, acabe aceptando que alimentar este conflicto armado solo sirve para alejarse cada día más de la paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.